comentarte. Y agregar, presidente, con esta información que les va a dar hoy a los padres de Ayotzinapa, ¿usted descarta cualquier distanciamiento, rompimiento con ellos? ¿Malentendido? Sí, porque no hay motivo, porque no hemos fallado, ni vamos a fallar. Y independientemente de lo que puedan decir, en este caso los padres, ¿no?, que tienen todo el derecho de manifestarse, porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos, y eso es entendible, ¿no? Es muy humano. Pero independientemente de eso y de lo que pueda decir, y eso me importa muchísimo menos, o sea, el Reforma o los medios de manipulación. Lo importante aquí es tener la conciencia tranquila. Un gobernante puede enfrentar cualquier adversidad si actúa a partir de rendir cuentas al tribunal de su conciencia. Si actúa de manera consecuente, si considera que lo más importante en la vida es la honestidad, si estás bien con tu conciencia, estás bien contigo mismo, estás bien con el prójimo. ¿Por qué no han podido destruirme? Por eso, ese es mi escudo. Imagínense cuántos años luchando, resistiendo, y no han podido, porque se necesita ser consecuente. Si yo llevo 40 años más luchando por mis ideales, trabajando por la gente y sobre todo por los pobres, y además he escrito como, no sé, 12, 15 libros en los 40 años, sobre todo desde que empecé como opositor, aunque cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista de 1977 a 1982, también dejé escrito lo que hice. Y luego, en el 88, un libro sobre el fraude en las elecciones de Tabasco. Y como a los 2 años, otro libro también. Y así, casi cada 2 años, 3 años, un libro sobre todo el proceso. Cuando soy candidato la primera vez a la presidencia, publico un libro que se llama Proyecto Alternativo de Nación. Por ahí anda. 18 libros, sí.
Entonces, búsquenle en los libros. ¿Qué político ha escrito? No hablo de 18 libros, hablo de que se escriba sobre lo que uno hace, lo que uno piensa. Y busquen en los libros qué contradicciones hay. Claro que ya lo han hecho mis adversarios. A ver, ¿dónde están las incongruencias? ¿En dónde dije que había que aumentar los impuestos? ¿Dónde? En todo el tiempo. ¿Dónde planteé de que no iban a ser los pobres los primeros en ser atendidos? ¿Dónde, en qué libro no hablé de que el principal problema era la corrupción? Ahorita les mencioné uno de 1988 sobre el fraude en Tabasco. 1900, sí, no, el 88. Ese fue, no, pero en la elección Tabasco víctima del fraude, del 90. Ahí me acuerdo, ahí, que explico por qué decidí ser opositor. Y una de las razones que esgrimo es el de combatir la corrupción desde 1990, porque existía, bueno, no había tanta como la que se dio después, porque el 90 empezaba a intensificarse la privatización con Salinas. Estaban todavía por vender, por entregar todos los bancos. Todavía no estaba el FOBAPROA, todavía no estaba la entrega de los ferrocarriles, la entrega de las minas. Y ya desde entonces yo estaba planteando que me deslindaba de la política tradicional porque se necesitaba acabar con la corrupción. Entonces, con los padres hoy vamos a informarles sobre eso y aclararles muchas cosas. Eso incluye la petición de los padres a través del IEI de documentos clasificados que la Sedena no quería entregar. Todo. Es que no hay más. Se entregó todo. Es algo que precisamente fue una de las razones para que el IEI se retirara, que el ejército no había entregado ciertos documentos con partes de esa noche. Pues no fue cierto. El ejército entregó todo lo que tenía. ¿Y los padres ese documento que ellos pidieron a través del IEI? Sí, se les va a decir
toda la información que entregó el Ejército. Pero es un archivo completo. ¿Va a estar el fiscal, el nuevo fiscal? Porque también Sí, una de las sí. comentarios era que no lo conocían. ¿Cómo no? Ya él ha estado informando, pero de todas maneras va a estar hoy. ¿Pero le había informado antes a los padres o es la primera vez que va a hablar con ellos? Yo creo que ya habló con ellos. Sí. Sí. Gracias. Sí. Pero es que es increíble el nivel de manipulación. Ayer antier hubo una manifestación en Chilpancingo, en la zona militar, y un abogado de los padres dijo ahí que la responsabilidad era del Ejército y que no habían entregado información, todo esto que tú estás planteando, pero más todavía, de que no se había hecho nada. Entonces, por eso yo quiero hablar con los papás, para decirles, yo he estado pendiente, es lo de las grabaciones estas de Chicago, de un grupo delictivo, los Guerreros Unidos, hasta el New York Times sacó de que no se tenían las grabaciones o no las habían enviado, y es mentira. Yo lo solicité, les pedí todas las grabaciones a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y ellos nos ayudaron y nos enviaron todo, pero empezaron los manipuladores a decir que faltaban 2 o 3 discos que estaban supuestamente numerados, disco 1, disco 2, y luego pasaba al disco 5. Entonces, ¿qué pasó con el 3 y el 4? ¿No? Entonces, se pidió por escrito que entregaran todo y contestaron que ya no había material. Pero tenemos que estar actuando de esa manera porque están como buitres. Es temporada de sopilotes. Entonces tenemos que estar muy pendientes, pero no son los papás, las mamás, son los asesores y expertos, pseudos defensores de derechos humanos, que no nos ven con buenos ojos, hasta el de la ONU. El representante aquí cree que somos iguales a los gobernantes de antes de México, con los que seguramente él llevaba muy buenas relaciones y además nunca, jamás decían nada cuando se torturaba, cuando se desaparecía, cuando habían masacres, nunca. Y hay una pequeña diferencia. Antes el violador principal de derechos humanos era el Estado. Ahora eso no sucede. Pero no lo pueden aceptar, porque pues se quedan sin discurso. Es como cuando un periodista en una entrevista me dijo, ¿y qué pasa con los vuelos rasantes
en Chiapas y me reí, porque eso era en la época del autoritarismo, ¿no?, del PRIAN, como vuelos rasantes. Pero se quedaron con eso porque ese discurso, es importante tratar el tema, viene de tiempo atrás, cuando no querían que se transformara el país,